Saludos a todos desde WJ Studio. Soy Edwini y estoy muy emocionado por compartir mis conocimientos de programación con ustedes. En este video aprenderemos cómo utilizar Supabase y Ionic para crear una aplicación que nos permita mostrar notificaciones en tiempo real. A continuación, te mostraré cómo configurar Supabase para crear una base de datos y vamos a utilizar Substance para manejar los estados y vamos a configurar las notificaciones en Ionic. Así que vamos a empezar. Bien, lo primero que quiero mostrar es la lista de los pasos que vamos a seguir, ¿vale? Como pueden ver, vamos a crear una base de datos, la tabla de mensajes y vamos a configurar los permisos. Vamos a iniciar un proyecto en Ionic. Vamos a instalar todas las dependencias. Vamos a crear la base de datos en Supabase y vamos a obtener los esquemas de esa base de datos directamente. Vamos a crear el storage con Substance y vamos a mostrar la lista de los mensajes que caen en nuestra página y en nuestra aplicación. Y vamos a utilizar Capacitor para poder utilizar el plugin de notificaciones, ¿vale? Quiero hacer una primera prueba. Yo por aquí tengo una aplicación en la que estoy trabajando. Entonces voy a enviar un mensaje, o mejor dicho, a insertar un registro en la tabla que estoy utilizando para notificar al usuario. Entonces por aquí voy a escribir, estoy insertando directamente el registro en la tabla de Supabase. Y en mi caso yo tengo que definir una fecha de finalización. Le voy a dar guardar. Y esto, como pueden ver ustedes aquí, automáticamente me llegó la notificación del mensaje, ¿vale? Este mensaje se muestra y yo lo puedo ver en esta parte. Esta es la prueba, esta es una prueba. Aquí está la hora y el mensaje que yo acabo de mandar. Esto manda una notificación al teléfono en donde el usuario se puede dar cuenta del mensaje que nosotros estamos dando. Entonces, esto es lo que vamos a cubrir en este video y si no nos alcanza el tiempo, voy a hacer una segunda parte. Bien, entonces manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto en Ionic, ¿vale? Para crear un proyecto en Ionic, el comando, aquí está, Ionic Start, mensajería. Vamos a crear un template en blanco y vamos a utilizar React. Perdón, aquí está mal escrito. Mientras se instalan todos los paquetes para el proyecto de Ionic, como podemos ver en la lista ya están las dependencias que vamos a utilizar. Todas estas dependencias las voy a subir a un repositorio del proyecto en sí para que lo puedan descargar y utilizarlo. Hay muchos otros pasos que no los voy a mencionar porque entiendo de que ya tienen que saber algo de programación en React y algo de programación en Ionic. Entonces vamos a irnos a las partes más importantes. Después de la instalación, ya nosotros podemos ver el proyecto cargado. Aquí está mensajería. Entonces puedo verlo directamente aquí y abrirlo en Visual Studio Code, que es el editor que voy a utilizar para programar. Bien, aquí está el proyecto y yo puedo utilizar la consola y el comando byte o bit para inicializarlo. Entonces aquí me abre ya la dirección y por aquí tengo mi proyecto de Ionic listo para empezar. Si me vengo a la carpeta Source en Pages, podemos ver aquí el proyecto, ¿vale?
está blank. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a colocar toda nuestra programación. Aquí estoy utilizando un componente que yo lo voy a eliminar y aquí voy a agregar un ion list de mensajes. ¿Vale? Un ion item. Aquí estamos importando la librería y aquí este es un mensaje. Entonces, por aquí está. Ya tenemos nuestro proyecto. Bien, ahora vamos a utilizar Supabase y a configurarlo. Entonces, lo primero es que vamos a entrar al proyecto de Supabase. ¿Vale? Yo aquí ya estoy registrado porque tengo varios proyectos en los que estoy trabajando. Entonces, para hacerlo rápido, voy a utilizar esta cuenta que tengo hecha. Entonces, cuando se creen su cuenta de Supabase, le va a aparecer así en blanco. Entonces, lo que hay que hacer es crear un nuevo proyecto. De aquí. Y le digo que es para mi organización WJ Studio y aquí pues se coloca la información del proyecto, el plan y gratis y una contraseña, ¿vale? Entonces aquí vamos a escribir mensajería, así se va a llamar la base de datos. Le voy a decir que genere una contraseña. Esta la puedo copiar y guardar si quiero. Y le doy a crear proyecto. Bien, una vez que el proyecto está creado, aquí hay un par de cosas que debemos tener en cuenta y que tenemos que guardar porque las vamos a necesitar. Entonces, por aquí me voy a crear un archivo nuevo, readme, y vamos a copiar lo siguiente. Lo primero es la URL, ¿vale? Esta URL nos va a servir para conectarnos a la base de datos. Por aquí necesito también la llave pública de la API key. Después yo la borro. Y por último, me voy a venir aquí a settings del proyecto y voy a copiar esta referencia ID. Esta la vamos a utilizar más adelante para extraer el esquema. Bien, ya tengo esto en Supabase. Ahora lo que tengo que hacer es crear una tabla nueva. Entonces aquí en Database o en tablas, a ver, no me está cargando. ¿Qué pasa? Mensajería. Aquí está. Entonces en Database yo voy a crear mi primera tabla. Entonces mi tabla se va a llamar notas. Aquí yo especifico el ID. Le voy a decir que se autogenere con un UUID. Y voy a crear una columna nueva que se llame nota. Voy a decir que esta columna es un varchar y voy a activar el real time, que este nos va a servir para hacer que para suscribirnos a esta tabla y que nos envíe un mensaje cada vez que se registra una fila en esa tabla. Entonces le doy guardar y lo siguiente que tenemos que hacer después de crear la tabla es crearle los permisos a la tabla para que desde afuera se pueda leer. Entonces, para hacer eso, me vengo aquí a la tabla y aquí ustedes pueden ver que dice No Active Table. ¿Vale? No Active RLS Policies y esta es la que vamos a utilizar. Entonces aquí le doy yo y ya me aparece este botón de nueva política. Entonces aquí le digo iniciar utilizando un template. ¿Vale? Entonces aquí le doy utilizar este template. Le voy a decir que este va a ser una política para que todos los usuarios puedan seleccionar sin necesidad de que estén autenticados. Estas configuraciones se pueden revisar para hacerlas de otra manera. Pero para este ejemplo lo vamos a dejar así como está. Review y Save Policy. Entonces ya nuestra tabla, si volvemos a Database, aquí a Tables, ya vemos que tiene una política activa. ¿Vale? Entonces eso sería todo en Supabase. Volvemos a nuestro proyecto.
Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, según las notas que tenía por aquí, era, ya creamos la base de datos, la tabla y los permisos, check. Ya inicializamos el proyecto en Ionic, check. Vamos ahora a instalar dependencias, ¿vale? Entonces, todas estas dependencias son las que vamos a utilizar nosotros para el proyecto. Entonces, voy a abrir la terminal y aquí voy a escribir las dependencias que tengo arriba. La primera que voy a instalar es la dependencia de Supabase, ¿vale? Aquí esto va a llevar un par de minutos. Yo voy a detener el video y cuando estén todas las dependencias instaladas, continuamos. Todas las dependencias que voy a instalar son estas: las de Supabase, las de Sustain y las del capacitor para utilizar los plugins de notificaciones, que va a ser la última parte. Entonces, ahora que se instale todo, continuamos. Como pueden ver, ya terminé de instalar las dependencias. Entonces, ahora lo que nos queda es poder inicializar la base de datos de Supabase en nuestro código. Por lo que voy a ordenar aquí un poco mi espacio de trabajo. Entonces voy a utilizar esto aquí y voy a poner esto de este lado. A ver, denme un momento. Y disculpen la interrupción, entonces voy a continuar. Voy a hacer aquí un poco de zoom. Y bien, para iniciar vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar database. Pero lo voy a crear en una carpeta que se va a llamar lib y database.ts. Entonces directamente me creo aquí la base de datos. Entonces aquí es donde voy a configurar directamente la base de datos. Entonces para hacer esto hago un export. Voy a hacer zoom para que se vea mejor. Export con Supabase. Y aquí vamos a crear un create client. Y nos pide dos parámetros. ¿Vale? Estos dos parámetros van a ser la URL de nuestra base de datos y la llave y la API key de nuestra base de datos. Entonces, esta es la URL y esta es la API key. Y esto yo ya lo tenía por aquí registrado. Entonces, si yo me vengo aquí, esta sería la URL y esta sería la API key. Con eso ya tendríamos nuestra base de datos funcionando. Pero ¿qué pasa? Como estamos utilizando React y TypeScript, yo quiero extraer los tipos de esta base de datos. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar este comando: npm supabase, y aquí es donde está el ID del proyecto que vamos a utilizar, ¿vale? Que en nuestro caso es este. Bien, entonces voy a copiar esta instrucción y voy a cambiar donde dice ID de proyecto, voy a pegar este ID. Bien, entonces ahora me vengo aquí en ID de proyecto y lo cambio por esto. Entonces esto me va a crear en CRC-lib un archivo que con todos los tipos de la base de datos que estoy haciendo. Para hacer esto es importante primero tener la tabla creada o las tablas creadas, ¿vale? En cualquier caso, si se llega a crear una nueva tabla y ya teníamos la estructura generada, se vuelve a ejecutar el comando y la estructura se va a actualizar. Entonces aquí lo ejecuto y él me acaba de crear este archivo. Listo. Entonces aquí está la estructura de mi base de datos. Entonces la única tabla que yo tengo es la tabla de notas y esta sería el tipo o los types que se utilizarían en nuestro proyecto para esta base de datos. Entonces lo único que nos queda a nosotros es decir
que nuestra base de datos va a ser del tipo database. Y este database lo está tomando del propio archivo del tipo. Entonces ya nosotros con esto tendríamos nuestra base de datos tipada. ¿Vale? Entonces aquí podemos continuar por esta parte. Entonces ya tenemos nuestra base de datos. Ahora lo que nos queda es crear una store para manipular los datos de esa base de datos. Se puede hacer directamente, se puede hacer a través de funciones como guste, ¿vale? A mí me gusta utilizar Substance para manipular el estado, ya que estamos utilizando React, me gusta mucho utilizar Substance para el estado. Entonces aquí voy a crear store y aquí me voy a crear notas store, nota store.ts. Entonces aquí es donde nosotros vamos a definir nuestro store de Substance para manipular esos datos. Lo primero que voy a hacer es crear un interface, ¿vale? Que se va a llamar notas store. Le voy a poner nota store. Entonces aquí voy a definir una variable que se va a llamar notas, ¿vale? Y va a ser de tipo nota. Y esta nota va a ser un tipo, ¿vale? Entonces aquí creo nota y es de tipo. ¿De qué tipo es? Del tipo de la base de datos de nota. Entonces escribo database y aquí especifico dónde está el tipo de esta nota. Bueno, está en public primero y aquí ya me está ayudando la inteligencia artificial que tengo instalada. Ahí estaría, ¿vale? Sí, porque está en public, en tables, en notas y en row, ¿vale? Entonces aquí importamos y listo. Entonces ya tengo mi interfase. Ahora lo que me queda hacer es crear la store de Substance. Entonces const use nota store igual create. Este comando es de Substance. Aquí ya me está ayudando nota store, ¿vale? Y aquí seteamos hasta aquí y pam y pam, ¿vale? Por aquí tengo el set. Entonces lo que me está pidiendo es que cumpla el contrato de esta interface. O sea, ahí está. Vamos a poner un set y un get de este lado. Aquí me está fallando porque me está pidiendo que importe de Substance, ¿vale? Ya tengo mi store de Substance creado, ¿vale? Aquí tengo las notas y las notas. Ahora voy a crear un método que me devuelva las notas, que va a ser la primera prueba. Entonces, get notas. Esto va a ser una función vacía. Y aquí ya me está fallando porque me pide que le cumpla con el contrato. Entonces vamos a hacer get notas, ¿vale? Y aquí, pues ahí estaría, ya estaría el contrato hecho. Bien, con esto nosotros ya teníamos el store creado, pero nos falta conectarnos a Supabase para extraer los datos. Entonces para eso vamos a hacer uso de las funciones de Supabase. Si yo me vengo aquí a mensajería, yo puedo ver todas las funciones que puedo utilizar. Si yo le doy aquí a API, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para seleccionar los IDs, las notas y todo, pues puede ser de este modo. Y yo voy a utilizar esta, por ejemplo. Entonces, por aquí me voy a crear una función. Bueno, aquí me faltó todavía exportar, ¿vale? Export, default, use notas. Entonces, a mí en lo personal me gusta manejar las conexiones a la base de datos que se hacen desde aquí para que el store y la conexión a la base de datos se mantenga en un solo archivo. Se puede manejar de otras formas, pero de esta forma es como yo lo pienso hacer. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es crear una función y en este caso
Para el store yo utilizo las palabras como get, como add para insertar o como delete o erase o remove, ¿vale? Pero para las conexiones o para las funciones que tienen que ver con Supabase, utilizo los comandos como que fuesen sentencias de SQL. Entonces, select notas. De este modo, yo puedo distinguir cuándo son funciones de Supabase y cuándo son funciones de Substance o de React en todo caso. Bien, entonces esta le voy a hacer que tenga un return de un await de Supabase.from notas. Y aquí, pues sí, que me devuelva todos los registros y listo. Entonces, este Supabase se me está quejando porque hay que importarlo. Este Supabase, ahora aquí el await se está quejando porque hay que agregar el async. Entonces, aquí ya estaría un select asterisco de nuestra tabla de notas. Voy a venirme aquí a Supabase y voy a insertar un registro nuevo, solo para que lo tengamos. Nueva nota. Bien, aquí está el registro creado. Entonces lo siguiente que es, vamos a implementarlo. Entonces vamos a hacer un const. Aquí vamos a utilizar bueno, sí, está más o menos, no. Select notas. Aquí está. Entonces obviamente es un await. El await pide que se incluya el async y aquí vamos a retornar nosotros nombres, data y error, ¿vale? Esto nos va a devolver un error si no hay, si falla y la información si funciona, ¿vale? En nuestro caso, nosotros vamos a poder mapear estas notas directamente en este array que estemos haciendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar si no hay error. Básicamente, si falla la consulta, este objeto de error va a devolver un mensaje, ¿vale? Se va a convertir en un objeto con el mensaje de error y todo. Entonces, si no hay error, básicamente tendría toda la información. Entonces, ahora lo que queda hacer es simplemente guardar esta información dentro de mi DIOS, dentro de mis notas, perdón. Entonces, aquí, data. Si viene data, entonces voy a hacer un set de las notas, aquí está, ¿vale? De las notas con el valor de data. Y data lo que va a tener es un array de notas, ¿vale? Entonces voy a guardar esta parte y ya con esto tendríamos la implementación de nuestro store de Substance. Como lo ven, es bastante sencillo, ¿vale? No estoy profundizando mucho porque el objetivo es llegar hasta las notificaciones. Bien, entonces voy a cerrar esto y voy a volver a mi home. Entonces, aquí en home es donde yo voy a hacer uso de ese store que creé. Use notas store, ¿vale? Aquí tengo un state y el state.getNotas. También voy a sacar el state.notas, ¿vale? Y esto pues lo voy a sacar a unas variables que se van a llamar notas y getNotas. Ahí está correcto y solo va a ser así como está. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, uso un useEffect de este lado? useEffect. Sí, notas useEffect y a veces se pone terrible. Entonces, okay, ahí tengo el useEffect y voy a mandar a llamar a getNotas. getNotas. Y voy a imprimir por consola lo que tiene notas. ¿Qué pasa ahora? Entonces, control shift y voy a recargar la página. ¿Vale? Entonces, aquí notas no está porque pues se hizo en el primer useEffect. Entonces tendría que cargarlo
O puedo intentar hacer algo así para que lo veamos. Aquí está. ¿Vale? Entonces ahí está, ya está cargado, ¿vale? Aquí está la primera nota. Entonces básicamente con esto lo que tengo que hacer ahora es simplemente hacer aquí un fetch de las notas. Notas.map nota. A ver. Esto es así. Y así. Entonces, esperen un segundo. Esto es los títulos, nota.nota. Está. Entonces, aquí está la nueva nota. Lo que quiero hacer ahora es meterla dentro de un div. Entonces, esto, vale, lo voy a hacer así. Y aquí iría la nota. Nota.nota sería así. Y lo que voy a hacer es construir esta nota y aquí. Sí. Vale, entonces aquí está el primer fallo. Me dice que hay que ponerle una llave. Bueno, vamos a ponerle una llave, key. Entonces de aquí vamos a sacar el ID también. Y por aquí está el ID. Y actualizo. Aquí está la nueva nota, ¿vale? Voy a insertar un nuevo registro. Todavía no está implementado lo de la notificación, pero para probar nada más. Esta es la segunda nota registrada y yo le doy aquí a actualizar y ya me carga las dos notas. Con esto tenemos la primera parte de nuestro store de Substance y tenemos nuestra conexión con Supabase. Bien, voy a dejar el proyecto aquí, el video aquí, para continuar en la siguiente parte del proyecto, ¿vale? Quiero hacer al menos 2 o 3 videos con esto. Entonces, nada, me dejan por favor los comentarios. Si hay algo que no les quedó claro, lo pueden escribir para revisarlo juntos. Muchas gracias por su atención y espero que podamos seguir aprendiendo juntos.